Bienvenidos a Conectar, el néctar del autodesarrollo. En estos días recibimos mucha información y también podemos llegar a tener la voluntad de aislarnos de tanta información. Así somos a veces en nuestras reacciones cuando hay mucha presión. Yo creo que toda situación, absolutamente toda, trae un mensaje, trae una posibilidad y trae también la oportunidad de que aprendamos algo. El aprendizaje, creo, es el sentido de nuestra vida. Lleva la superación y va en nuestro DNA implantado, porque eso es lo que nos permite a nosotros la adecuación a los ambientes, y hemos sobrevivido justamente gracias a esa flexibilidad, a esa adaptación. Volviendo al tema de la situación actual, creo que está muy en su lugar una máxima. Creo que también la trato de aplicar en todo momento y me gusta refrescarla en situaciones como en las que estamos viviendo en este momento, donde existe una pandemia que no estaba vista en muchos años. Quizás en nuestra vida, como individuos, no la hemos visto nunca, una situación igual, no la hemos vivido, no hemos vivido de pronto una presión similar. Y ahí está, pero también está una crisis económica que puede tomar proporciones también, que no sabemos, pero pueden llegar a ser también muy impactantes. Muy bien. El obstáculo es el camino. Una máxima de Marco Aurelio que ha marcado toda una línea de pensamiento. Estamos hablando de que hay un obstáculo, hay algo que quiere frenar todo lo que hemos venido haciendo, quiere frenar un sistema de acción que tenemos y que está ahí como una imposibilidad. Cuando pensamos que en todo momento hay dos cosas, unas que dependen de nosotros, otras que no dependen de nosotros. Nosotros no podemos entonces actuar sobre las cosas que no dependen de nosotros, porque por definición no es ahí donde podemos actuar. Podemos actuar en las cosas que sí dependen de nosotros. ¿Qué cosas dependen de nosotros? De nosotros depende la percepción que tenemos de lo que está pasando, nuestras ideas, nuestra conciencia, nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestra actitud ante eso que está pasando. Eso sí depende de mí. Y en esas cosas que sí dependen de mí, más que nada la actitud que yo asumo esto, con esas cosas que sí dependen de mí, puedo construir acciones. Y esas acciones juntas son un sistema. Un sistema que yo me decido a aplicar. ¿Cómo traigo yo a esta tierra para que no resulte tan filosófico y como en el aire? Muy bien. En este momento yo sé de que hay factores económicos los cuales no dependen de mí. De pronto los gobiernos han decidido ayudas que vendrán, pero algunas ya están oficializadas y entonces las puedo considerar como algo que está ahí real, que depende de mí usarla o no usarla. Pero hay cosas que de pronto están simplemente en las ideas, pero que todavía no están decididas. Esas no dependen de mí. Definitivamente no. Yo puedo estar de acuerdo en que se hagan cosas, pero no depende de mí. No en este momento. De pronto, si tuviera un poder muy grande, podría ser que fueran dependientes de mí. Pero al no ser dependientes de mí, yo me dedico a las cosas que sí dependen. Y si tomamos, por ejemplo, nuestro trabajo, nuestra empresa, hay cosas en este momento urgentes que sí dependen de mí. Por ejemplo, sí depende de mí que haya una adaptación rápida para que mi servicio o mi producto pueda llegar satisfaciendo a las personas, pueda mantener ese grado de actividad que hace posible que yo dé, y por supuesto, con eso yo también recibo mi flujo de ingresos, por ejemplo. Eso es la aplicación concreta de las ideas de Marco Aurelio. Las cosas que dependen de mí, yo me ocupo de ellas porque son las que dependen de mí. ¿Cómo lo hago? Formando un sistema
juntas todas esas cosas que dependen de mí, las aplico en forma de acción, que son sistemáticas, que son perseverantes y que las hago con resistencia. Resistencia en el sentido de que tengo aguante, energía vital como para llevarlas adelante. Esa es la máxima de el obstáculo es el camino. Porque de pronto eso que parecía una imposibilidad se comienza a fundir con mi acción en algo muy distinto. Y hasta de pronto ya podré pasar a través de eso que parecía una barrera imposible. Donde mi acción es la punta de lanza que abre ese obstáculo. Pero esa acción no puede venir de la nada. Porque los seres humanos tenemos que encontrar un sentido. Mi actitud no se puede basar solamente en algo inventado, sacado de los libros. Mi actitud proviene de que en esta situación encontré un sentido. Y hay miles de ejemplos en la historia humana donde todo parecía sin sentido. Y de pronto el ser humano comienza a entender de que pese a todo ese sinsentido que lo rodea, algo que parece totalmente irracional, a través de pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué depende de mí? ¿Y qué resultado puedo positivo sacar de esto? Encuentra un sentido. Haciendo, accionando, encuentra mi sentido. Y aunque sea, de pronto, un sentido muy limitado, es un sentido. Resiliencia es un término que ayer escuché en las noticias. La operación tuvo ese nombre en Francia. El presidente anunció esa operación que le puso ese nombre. Y resiliencia es en realidad, viene del latín, resiliere, saltar hacia atrás. Pero tanto en biología como en psicología apuntan es la idea de que tenemos una capacidad de adaptación a situaciones adversas y a superarlas a través de un cambio de una flexibilidad. Esa capacidad humana se expresa en cosas como la biología, que es lo que nos ha permitido sobrevivir, pero también en psicología, lo que ha permitido a muchos individuos superar situaciones que, vistas de afuera, de pronto parecen imposibles. Esa palabra resiliencia entonces nos recuerda de que no es algo tampoco que estamos inventando, sino que a lo sumo de pronto debemos recordar. Hay momentos que la vida viene para decirte, recuerda quién eres. En ese momento el ser humano tiene la posibilidad de recordar quién es y entonces superar esa situación. En este momento hay de pronto muchas personas preguntándose distintas cosas, pero agrupémoslas en dos grupos. El grupo de preguntas que tiene que ver con que ¿por qué justamente a mí me tiene que pasar esto? Que a veces conlleva también a ideas como tiene que ser un castigo. Y esa idea del castigo, a veces hasta un castigo divino, esas sí que son ideas que matan. Esas ideas matan gente, de verdad. No es cuestión de psicología. Se vio en los campos de concentración. Cuando la persona caía en la posición de víctima, perdía eso que hablábamos, resiliencia. La posición de víctima no es para nada algo que es inherente a nuestra calidad humana. Es algo psicológico, una reacción ante una situación. Después está la otra actitud de co-creador. Somos hijos de Dios, co-creadores, vinimos a este mundo a crear y en todo momento, aún de las cosas más tremendas, vamos a lograr sacar algo hacia adelante, aunque sea un aprendizaje colectivo, pero vamos a co-crear. Ha pasado esa situación, habremos creado algo nuevo. De pronto nos toca, y acaba la parte que aterrizamos las ideas a nuestro día a día. De pronto nos toca crear nuestra firma desde cero de nuevo. Si lo pensamos hacia atrás, era algo que seguramente estaba ahí como posibilidad.
No es nada descabellado de pronto que muchas empresas deban reacomodarse tanto a que al final terminan siendo algo muy distinto, pero sí algo muy valioso, porque al pasar por una situación de este tipo y el haber sido capaz de transformar no solamente uno mismo, sino una empresa, entonces serán empresas muy fuertes, que llevarán incluso una tradición a sus empleados, a su directiva, formarán una cultura del haber superado ese obstáculo que parecía imposible. Con esto les deseo muy feliz fin de semana, deseando que entonces puedan hacerse las preguntas que sí son valiosas y es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear yo de esto? Porque estamos justamente para dar. Y hay mucha gente en este momento que su única pregunta es cómo puede aguantar un poco más, unas horas más para dar ayuda a tanta gente que la está necesitando en los hospitales, personal de seguridad, personal de transporte, personal de producción en fábricas que están aceleradamente tratando de hacer productos que son necesarios para paliar la situación. Esa gente se está preguntando simplemente ¿qué puedo hacer? Son co-creadores. Mi deseo más grande en este momento es que si alguien ha caído en la posición de víctima, que la pueda superar rápidamente, porque son ideas que matan. Así como el virus puede causar mucho daño, esas ideas causan mucho más daño porque nos anulan. Pero hay un antídoto hacia esto y es pensar las preguntas correctas. Nuevas suscripciones, nuevos me gusta en todo momento. Vamos muy bien, les agradezco. Sin ustedes esto no sería posible. Si hay alguien que está mirando y piensa que puedo compartirlo con alguien que le gustaría ver esto, que lo comparta. Y por favor, suscríbanse. Me están ayudando a mí, están haciendo esto posible como siempre. Ustedes son los que hacen posible todo.